¿Sabías que en Europa la eutanasia para el sufrimiento mental relacionado con la enfermedad psiquiátrica es permitida en 3 países: Holanda, Bélgica y Suiza? En Bélgica, una persona con sufrimiento físico o psicológico constante e insoportable que no puede ser aliviado y resulta de una grave e incurable condición accidental o patológica puede tener acceso a la eutanasia. Bienvenidos, somos el Grupo 2. Queremos compartir con ustedes un caso que tiene un interesante dilema ético. En este video, nuestro propósito no es discutir sobre la legalidad de la eutanasia, sino reflexionar sobre las connotaciones que traería en el grupo de pacientes con enfermedades mentales. Mario tiene 55 años, tiene diagnóstico de trastorno afectivo bipolar desde los 18 años, ha tenido múltiples exacerbaciones de su enfermedad y ha estado recluido en más de 10 centros por largas temporadas. No logró terminar sus estudios, no ha tenido pareja, al igual que nunca ha podido trabajar. Sus padres fallecieron hace 5 años y eran quienes cuidaban de él. A pesar de todos los esquemas de manejo farmacológico y otras intervenciones, no hay mejoría en su estado clínico. Los psiquiatras consideran que su condición es irreversible. Actualmente está desde hace 5 años institucionalizado en un hospital psiquiátrico. Mario decide solicitar al comité de ética del hospital donde está institucionalizado que inicie los trámites para que le sea realizada la eutanasia. Estos son los argumentos con los que él justifica esta solicitud. Su enfermedad es crónica, discapacitante e incurable. Ya ha agotado todos los manejos existentes y no hay posibilidad de mejoría. Esta enfermedad le ha ocasionado sufrimiento continuo que afecta su calidad de vida. No tiene red de apoyo y no desea continuar con su vida. Con la información de este caso nos surgen las siguientes preguntas. ¿Mario está en capacidad de decidir? ¿Estaría influenciado el deseo de morir por el trastorno del ánimo? ¿Es ético ofrecer eutanasia a pacientes con enfermedad mental? Para lograr el análisis de este caso, debemos establecer cuáles son los principios de la ética en conflicto, los valores, los deberes y los derechos comprometidos. La autonomía. Se debe evaluar la capacidad de decisión del paciente. Muchos estudios han demostrado que aunque la incapacidad de los pacientes psiquiátricos es común, llegando a ser entre el 20 al 30% de todos los que la padecen, la mayoría de estos pacientes están en capacidad de tomar decisiones. Los síntomas positivos, los síntomas negativos, la gravedad de los síntomas, el ingreso involuntario, la falta de conocimiento y el rechazo al tratamiento fueron predictores más fuertes de incapacidad en la disfunción aguda y cognitiva en pacientes crónicos. Beneficencia. Un estudio cualitativo sobre el final de la vida en la enfermedad mental mostró que estos pacientes temen el deterioro físico identificado como la pérdida gradual de las funciones físicas, la pérdida de la independencia física cada vez más dependiente de otras personas y el dolor que esto causa a sus seres queridos es horroroso para varios encuestados. La mayoría de los encuestados tienen una visión clara sobre la eutanasia. Desde su perspectiva, deberían tener el derecho a perseguir la eutanasia cuando la vida se ha convertido en algo sin sentido o insoportable. No maleficencia. El mismo estudio sobre final de vida mostró que la mayoría de los encuestados, 15 de 20 encuestados, encuentran que la muerte no es un fenómeno aterrador. Desde su perspectiva, la muerte es el final de una vida llena de sufrimiento severo y sostenido, una especie de liberación y una posibilidad de encontrar la paz mental, una oportunidad para un nuevo comienzo. Varios encuestados tienen expectativas de una vida después de la muerte sin sufrimiento. Esta expectativa les ofrece descanso y seguridad. Justicia. Los pacientes con enfermedad mental consideran que no poder acceder a una atención al final de la vida de buena calidad significaría un sufrimiento indigno y la muerte también requieren una atención
altamente personalizada con cuidadores que brinden apoyo y preserven la autonomía. Los valores que consideramos intervienen en este caso ético son la vida, la salud, la libertad, la independencia y la confianza. Los deberes como la compasión, la proteger al vulnerable y el cuidado a la salud también están presentes en el caso de Mario. Los derechos como morir dignamente, la calidad de vida y la dignidad se evidencian en lo relatado. La normatividad que permite la eutanasia en Holanda y Países Bajos incluyen en enfermedad psiquiátrica al sufrimiento mental constante e insoportable que no puede ser aliviado, por lo tanto, se reconoce al sufrimiento físico al mismo nivel que el sufrimiento psicológico. ¿Qué es una acción voluntaria? Una acción que puede considerarse voluntaria si la acción es la expresión del carácter de la persona, autodeterminación y autogobierno. Una acción puede considerarse voluntaria si ocurre por una razón inteligible. Una acción puede considerarse voluntaria si es posible para la persona actuar de otra manera. La capacidad para tomar las decisiones está enmarcada en la autonomía, que se expresa en las figuras de lo que llamamos capacidad y competencia, términos que pueden llevar a confusión por su similitud. Con competencia nos referimos especialmente al reconocimiento legal de las aptitudes mentales necesarias para tomar decisiones. Capacidad es un término clínico que hace referencia a las aptitudes mentales necesarias para tomar una decisión explícita en un momento y lugar determinado. Capacidad es capacidad para, y ese para es siempre un acto específico. No se es capaz o incapaz en general, sino siempre circunscrito a una tarea definida. Se aceptan ampliamente 4 criterios para la capacidad de toma de decisiones médicas: la capacidad de comprender la información relevante, la capacidad de apreciar el trastorno y las consecuencias médicas de la situación, la capacidad de razonar sobre las opciones o tratamientos y la capacidad de comunicar una elección. La comprensión consiste en la habilidad del paciente de reconocer información relevante sobre los diagnósticos y eventuales tratamientos que se le plantean. Existe comprensión cuando el paciente puede repetir o parafrasear la información entregada por el médico. Apreciación es el uso de la comprensión para relacionar la información recibida con una situación en particular, unas circunstancias determinadas y un entorno de creencias específico. Razonamiento consiste en la habilidad de imponer la lógica y la racionalidad en la evaluación de las alternativas en una situación determinada para tomar la mejor decisión. Esta capacidad puede reconocer en los pacientes cuando identifican y comparan los riesgos y beneficios, defienden sus decisiones de forma lógica, presentan un buen nivel de insight y juicio, o cuando se reconocen los valores subyacentes que influencian la toma de su decisión. Expresión de una decisión. Probablemente la más simple de evaluar consiste en la habilidad del paciente para comunicar. En nuestro caso, las valoraciones psiquiátricas que requiere Mario deben asegurar que se cumplan con los criterios para establecer la capacidad para la toma de decisiones en esta persona. ¿Es ético ofrecer eutanasia a pacientes con enfermedad mental? Para establecer si es ético el ofrecer eutanasia a este tipo de pacientes, debemos basarnos en que el sufrimiento mental constante e insoportable es equiparable al sufrimiento físico y por lo tanto requiere ser aliviado. Sin embargo, la eutanasia en estas condiciones requiere salvaguardas especiales para no poner en riesgo a poblaciones vulnerables. ¿Estaría influenciado el deseo de morir por el trastorno del ánimo? Si el deseo es atribuible al trastorno mental, entonces la presunción es que el deseo no es una expresión del carácter de la persona, sino del trastorno mental.
Esto implicaría que el deseo no ocurre por una razón inteligible, porque es el producto del desorden mental en lugar del razonamiento de la persona. Sin embargo, en algunos trastornos mentales, el deseo y la expresión del paciente de morir podrían nacer del carácter y de la personalidad de la persona. Por tanto, en este caso debería respetarse dicha voluntad. Por último, quisiéramos hacer algunas recomendaciones. Ciertamente, la evaluación de la competencia para tomar decisiones en los pacientes psiquiátricos para solicitar el suicidio asistido o la eutanasia es aún más complejo que en otros casos, por lo cual ante este tipo de solicitudes se requiere de una evaluación multidisciplinaria, exhaustiva y rigurosa, que podría incluir a más de un psiquiatra y a otras especializaciones. Es indispensable la evaluación de la capacidad en la toma de las decisiones y el análisis de las motivaciones de esta solicitud para asegurarse que sea producto del carácter y la personalidad del individuo, inmerso en sus valores y creencias y no por su enfermedad mental. Agradecemos la atención.